La personalidad narcisista. Capítulo 1. En la mitología. El trastorno narcisista viene de la palabra narciso. Para entender muy bien esta personalidad habría que saber primero el mito de Narciso y la ninfa Eco. En la mitología griega, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las mujeres y hombres quedaban enamorados de él, pero éste los rechazaba. Entre los jóvenes heridos por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera y por ello esto le había condenado a repetir las últimas palabras que él dijera. Por tanto, ella era incapaz de hablar con Narciso. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó ¿hay alguien aquí?, Eco respondió aquí, aquí, aquí. Incapaz de verlo oculto entre los árboles, Narciso gritó ¡ven! Después de responder, Eco salió de entre los árboles, con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa desolada ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, el dios Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen, reflejada en un estanque. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, termina arrojándose en las aguas. En ese sitio donde su cuerpo había caído, crece una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. El mito de Narciso nos advierte de los peligros del amor propio excesivo de uno mismo, el ensimismamiento y la falta de empatía hacia los demás. Ha tenido una profunda influencia dentro de la cultura, el arte y la literatura occidental. Capítulo 2. ¿Qué es la personalidad narcisista? El narcisismo es un tema popular en la psicología. El médico inglés Harold Helliks identificó por primera vez al narcisismo como un trastorno a finales del siglo XIX. Sigmund Freud, en cambio, veía al narcisismo como algo normal en la etapa de desarrollo del niño, pero podía convertirse en un trastorno si éste persistía en la pubertad o la edad adulta. La personalidad narcisista es en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de la máscara de seguridad extrema que tienen, hay una autoestima frágil que es vulnerable hacia las críticas más leves. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Características. Una persona narcisista presenta características siendo que se cree mejor que los demás, adoran ser el centro de atención, son encantadores al principio, llegan a ser manipuladores, carecen de empatía, son envidiosos, se muestran invulnerables, no aceptan las críticas y también son vanidosos. Primero se debe diferenciar muy bien entre el tipo de personalidad y trastorno de personalidad. La principal diferencia es que un tipo de personalidad son las características que una persona cumple, mientras que el trastorno de personalidad es cuando ésta va afectando al entorno de la persona. Capítulo 3. Desarrollo de la personalidad narcisista. La teoría de Sigmund Freud. Según Sigmund Freud, el desarrollo de la personalidad dependía de nuestra estructura mental. Y para entender esta estructura mental tendríamos que saber cómo se desarrolla esta estructura mental. El desarrollo de Sigmund Freud se basaba en nuestro yo, nuestro ello, nuestro super yo, o también conocido como nuestro id, nuestro ego y nuestro superego. Para Freud, nuestro id era nuestro instinto de placer. Son nuestros instintos que se encuentran en nuestro inconsciente. El ego es nuestra realidad. Es lo que nos dice en nuestro consciente el sí o el no. Y el superego es nuestra moral, el que nos dice el por qué sí o el por qué no de nuestras acciones. El desarrollo psicosexual según Sigmund Freud. Una vez definido, podemos hablar sobre el desarrollo psicosexual donde el narcisismo toma importancia en la etapa fálica. En esta etapa, el niño empieza a desarrollar su id, su ego y su superego. El niño pasa por el complejo de Edipo, empieza a gustar de la madre y pelea con el padre. Está constantemente en búsqueda del poder, su identidad. Ahí es donde nace el narcisismo, porque el niño tiende a exagerar su vista de sí mismo. Si este narcisismo no se termina en esta etapa, para Freud esta ya es considerada un trastorno. Un ejemplo específico de la etapa fálica lo podemos ver en el personaje de Homelander. Este personaje no lleva la etapa fálica cuando es niño, pero sí lo podemos ver claramente en su edad. Homelander es el personaje principal en el mundo de The Boys. Justamente es la cara principal de la empresa Vogue de superhéroes. Homelander es un ejemplo para la fase fálica, pues este personaje crece y se desarrolla dentro de un laboratorio. Llega a no tener vínculos ni con la madre ni con el padre, por lo cual no pasa una etapa fálica en la edad apropiada. Pero dentro de la serie podemos ver cómo este personaje llega a pasar esta etapa fálica
en la primera temporada al enamorarse de su jefa, pero no como un amor de pareja, sino como un amor de madre. Esto lo vemos incluso en su obsesión por tomar la leche materna. Pero no solo quedaría ahí. En la segunda temporada mantiene una relación con el personaje de Tormenta. Este personaje tiene una personalidad histriónica. También se ve esos peleas con figuras paternas, como lo es el personaje de Edgar, que es el jefe de Vought y el quien controla a Homelander. El desarrollo psicosocial según Eric Erikson. El psicólogo Eric Erikson dividía parte de nuestro desarrollo en diferentes etapas. Una persona narcisista tiende a tener traumas y problemas en específicas. Entre estas etapas se puede encontrar la confianza versus desconfianza. En esa etapa el niño tiene que concretar un vínculo maternal, se tiene que sentir seguro. Cuando este niño no logra concretar un vínculo maternal, este niño tiende a ser inseguro frente al mundo y tiende a tener miedo y desconfianza a lo que le depara el futuro. La autonomía versus la vergüenza. En esta etapa nace la autoestima del niño. En este caso de un narcisista puede llegar a crecer una autoestima o como puede llegar a tener una baja autoestima. Esto se da más por ayuda de los padres, porque en esta etapa el niño tiende ya a tratar de controlar su cuerpo motriz. Y aquí a partir de los halagos o la ayuda de los padres puede definir el autoestima que puede recibir el niño. Laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa se refuerza la autoestima. En esta etapa el niño empieza a compararse con los demás. Aquí es muy importante el vínculo que se tiene con los maestros o los halagos que se tiene con el maestro, ya que el niño en la escuela tiende a querer ser independiente con sus trabajos. Y aquí va a depender mucho de cómo sea el trato del maestro. Si el maestro logra darle ciertos logros o darle cierta superioridad a sus trabajos, este niño puede tener una autoestima más alta. Pero si el niño no encuentra esos halagos en un profesor, en un maestro o en alguien externo que parezca una figura paterna, el niño tiende a bajar el autoestima y empieza a compararse con los demás. La creación de los arquetipos junguianos. El psicólogo Carl Jung era seguidor de Sigmund Freud, pero él en cambio veía más nuestro inconsciente personal y colectivo a través de nuestras experiencias y traumas. De ahí partía una máscara social de cómo ocultamos nuestros secretos al mundo, y a partir de ahí nacen nuestros arquetipos. El conflicto de la máscara social está entre el ser o el parecer ser otra persona para la aceptación o el rechazo de la sociedad. A partir de acá van a nacer nuestros arquetipos. Entre los arquetipos importantes para una persona narcisista se encuentra el arquetipo de la persona y el arquetipo de la sombra. El arquetipo de persona es nuestra cara que mostramos al mundo, lo mejor de nosotros para mostrar a la sociedad. En el arquetipo de la sombra son nuestros defectos y deseos ocultos que decidimos no mostrar a la sociedad y taparlos bajo nuestro arquetipo de persona, para llegar a ser aceptados en nuestra sociedad. Bueno, espero que hayan comprendido. Esto es más para saber cómo se desarrolla la personalidad, de qué trata y de dónde nace la palabra narcisista.